Primero, darle a todos las buenas tardes y esperando que todos se puedan encontrar bien, ¿cierto? En este difícil momento en realidad que estamos viviendo, ¿cierto? Y bueno, también agradeciéndole su tiempo e interés en presenciar esta charla, que ya es la tercera de este ciclo y que está orientada, como bien decía Alex, a entregar ciertos aspectos clave a considerar que se toman al inicio del camino al deporte paralímpico y también reforzar algunas consideraciones para los que ya llevan ya un tiempo en este movimiento. Eh, Mi nombre es cierto Sebastián Verdugo, soy profesor de educación física, magíster de entrenamiento deportivo también. Primero estuve 5 años trabajando en el plano olímpico, en el cual tuve mis primeros acercamientos al deporte paralímpico y finalmente tomé la decisión de trabajar en el Comité Paralímpico, que sin duda ha sido una de las mejores decisiones que he tomado y muy acertada, tanto en mi desarrollo personal y como profesional, ¿cierto? Bueno, tal como mencionaba Alex, vamos a dividir esta charla en 3 aspectos, ¿cierto? Yo voy a hablar sobre el aspecto general principalmente. Siguiente. Bueno, ahí pueden ver, ¿cierto? Existen 2 grandes líneas principalmente, que son el deporte adaptado, ¿cierto? Que viene siendo la modalidad que adecua todas sus reglas, ¿cierto? Los implementos, para que puedan participar todas las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad, ¿cierto? Eh, Mientras que también está el deporte paralímpico, que es la línea que trabaja principalmente el Comité Paralímpico de Chile y que es el principal foco, ¿cierto? Y está regulado bajo el reglamento del Comité Paralímpico Internacional junto a sus respectivas federaciones. Aquí dejamos un ejemplo, ¿cierto? Está, por ejemplo, el deporte adaptado, que viene siendo el fútbol de amputados, en el cual tiene las mismas reglas, mismos implementos, pero no está dentro de la línea del deporte paralímpico, ¿cierto? En este pueden participar todos los que tengan alguna amputación. Y en deporte paralímpico, ¿cierto? Está ya el fútbol 5, que es para deportistas con ciegos, ¿cierto? Y este sí ya está bajo un reglamento del Comité Paralímpico Internacional y es uno de los 20 deportes que están dentro del Comité Paralímpico Internacional. ¿Sí? Siguiente. Ya, dentro de todos los 20 deportes, ¿cierto? Existen ciertas modalidades deportivas que algunas pueden ser por parte de Paralímpico y otras por parte del deporte adaptado. Por ejemplo, pusimos 3 deportes acá, que son el atletismo, en el cual están las pruebas de pista, campo, en el cual las pruebas de pista vienen siendo desde los 100 metros hasta los 10.000 metros, ¿cierto? Y en campo que vienen siendo los saltos y los lanzamientos, ¿cierto? En ese sentido son muy parecidos, solamente cambiaría el martillo por la clava. Luego está el ciclismo, en el cual también es pista y ruta. Vienen siendo unas pruebas similares, en ruta es contrarreloj, y en pista no están todas las pruebas del deporte convencional, pero muchas se repiten. Y en taekwondo, que aquí existe esta consideración que hay que tomar en cuenta, que por ejemplo está el deporte de combate, y ese que entró ahora al ciclo paralímpico, que va a estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio, hace su aparición, que solamente es la modalidad de combate. Mientras que también está en deporte adaptado la modalidad de formas o figuras, que está principalmente manejado por INA, ¿cierto? Que ya se ha mencionado. Cada también competencia puede variar su programa de competencia. No necesariamente en todas las competencias nacionales e internacionales están las mismas pruebas, ni fusión de clases. Eso ya va dependiendo del objetivo que tiene cada organización, cada país o cada mega evento. Nosotros principalmente tratamos de replicar lo que es el reglamento y las pruebas, el programa de competencia de los Juegos Paralímpicos, porque ahí apuntamos hacia el alto rendimiento principalmente. ¿Sí? Siguiente. Mediante la evolución, ¿cierto?, que ha tenido el deporte paralímpico y deporte adaptado, inició, ¿cierto?, con la rehabilitación, en el cual la rehabilitación principalmente son ejercicios de adaptación que buscan recuperar capacidades físicas, motoras y psicológicas. Aquí entran principalmente, ¿cierto?, a trabajar los kinesiólogos, también profesores de educación física, terapeutas ocupacionales, distintos tipos de profesionales que pueden trabajar en esta iniciación, médicos también. Luego de la rehabilitación, vendría pasando a lo que es la recreación, los cuales ya el objetivo es integración, ¿cierto? Y alguna interacción social, que es donde principalmente empiezan a
a entrar en lo que son los entrenadores deportivos. Aquí me detengo un poco y tomar el ejemplo de los mismos entrenadores de las selecciones nacionales. Los entrenadores de las selecciones nacionales fueron deportistas también de sus respectivos deportes y que luego fueron integrando a ciertos deportistas convencionales junto con deportistas que tuvieran alguna discapacidad y empezar a atraer nuevos deportistas. Aquí es muy importante la motivación que tiene el entrenador, la pasión que pueda tener para poder incorporar a estos deportistas que luego pasan a la competición, ¿cierto? Que ya son procesos sistemáticos, ya más estandarizados y que su objetivo es competir por un logro, ¿cierto? Aquí ya la modalidad puede ser paralímpica o adaptada. Este eslabón, el de competición, el que el Comité Paralímpico en los últimos años ha tratado de desarrollar de mejor manera, ¿cierto? Fortaleciendo los programas de identificación de talento a lo largo de todo el país, realizando competencias nacionales, regionales, ¿cierto? Juegos paranacionales incluso, y todos los eventos que buscan desarrollar, que se realicen más clubes, que exista más población, ¿cierto?, deportiva, que va a ser la base hacia el alto rendimiento, ¿cierto? A diferencia del Comité Olímpico, el Comité Olímpico nace a través de algunos deportistas que se agrupan, forman clubes, asociaciones, federaciones y luego se forma el Comité Olímpico. Nosotros partimos un poco al revés de lo que es el Comité Paralímpico, desarrollando también, apoyando a las federaciones y luego se están realizando ya lo que son los clubes y las asociaciones. Y en el alto rendimiento, que es el principal foco del Comité Paralímpico de Chile también, son ya sistemas de entrenamiento y competencia más planificados y de alta solicitación física, técnica y táctica. Siguiente. Siguiente. Uh-huh. Bueno, existen distintos, ciertos principios multidisciplinarios del entrenamiento. Son todos igual de importantes. Luego, mi compañero Matías, ¿cierto?, y Manuel van a hablar más profundamente de algunos principios, pero yo les quiero contar que acá los principios siguen siendo los mismos, son transversales. Si bien nosotros generalmente los entrenadores, los profesores, más nos ocupamos de los principios biológicos, condicionales, ¿cierto? De lo que es la sobrecarga, de lo que es la periodización deportiva, la especificidad, la recuperación. Es muy importante también incorporar todos los otros principios que vienen todos de la mano. Es difícil tener un equipo como el que cuenta el Comité Paralímpico de Chile, que cuenta ahora con un médico, una kinesióloga, una psicóloga, un nutricionista, y junto al metodólogo, coordinador técnico, que todos armamos un equipo para hacer apoyo al entrenador nacional, ¿cierto? En ese sentido, hay procesos, ¿cierto?, pedagógicos y didácticos, los cuales la enseñanza, ¿cierto?, como les dijimos, la motivación, la individualización son súper importantes. También está lo psicológico, ¿cierto?, que ya vienen siendo caracterización, entrenamiento mental, ansiedad y activación. Aquí me detengo un poco también a mencionar de que, por ejemplo, la psicóloga que trabaja en el Comité Paralímpico de Chile no necesariamente revisa sus casos clínicos. Eso existe otro especialista, un psicólogo clínico que ve ese tema, pero acá principalmente la psicóloga se especializó en la competencia deportiva y principalmente en la activación, de cómo llega a la competencia, cómo enfrentarla, ¿cierto? Luego algunos procesos metodológicos, que son los que el Comité Paralímpico también trata de dar los lineamientos hacia los entrenadores nacionales y entrenadores de todo el país, en el cual nosotros realizamos un análisis año a año de cuáles van a ser las competencias nacionales e internacionales, cosa que tengan un proceso lógico, que vayan de menos a más, que vayan desde la competencia local hacia una regional, luego una nacional, y los que van cumpliendo criterios ya van pasando a competencias internacionales y de alto rendimiento, ¿cierto? Lo mismo pasa a nivel de los entrenadores, los cuales tienen que ocupar sus procesos metodológicos en los implementos, por ejemplo, que tienen que ser de menos peso a mayor peso, y ciertas consideraciones que va a ir mencionando mis compañeros también. Y finalmente, ¿cierto?, también están los principios nutricionales de nutrición, en los cuales nosotros contamos con una nutricionista deportiva que ya ha estado trabajando con los distintos deportes del Comité Paralímpico de Chile y que si bien lo único que hace son adaptar algunos tests que no se pueden realizar a todos de forma homogénea. Entonces, también la invitación es
eso, a realizar test, evaluaciones, siempre, ¿cierto? Nosotros también realizamos evaluaciones de fuerza máxima, de fuerza explosiva, los test de flexibilidad que son muy importantes en todos los periodos, ¿cierto? Lo mismo en la parte nutricional, ¿cierto? También se realizan muchos test en la parte psicológica. Entonces, la invitación es a estar siempre controlando, a buscar más bibliografía, más información. Si gustan, también puede ser con nosotros, con el área técnica o con los mismos entrenadores nacionales. Y finalmente, ¿cierto? Los principios higiénicos y de organización, ¿cierto? De profilaxis morfofisiológica, que va a hablar más en profundidad, Manuel, que son algunos cuidados que hay que tener también con las personas que tienen discapacidad, ¿cierto? Siguiente. Ahora bien, como bien decía Alex, ¿qué hacer cuando por primera vez veo a un deportista que quiere empezar a practicar el deporte? Nosotros, por ejemplo, el Comité Paralímpico, siempre la mayoría de sus deportistas vienen de instituciones de rehabilitación, tales como Teletón, INREPAC, ¿cierto? Otros tipos de instituciones también, pero también podemos encontrar deportistas que vayan incluso van caminando por la calle y los vemos y nos acercamos y les damos una tarjeta de presentación. Nosotros siempre damos esa forma a los deportistas para que sientan una confianza y puedan probar varios deportes. Nunca les decimos tú al atletismo, sino que prueben varios deportes y vamos viendo a cuál pueden rendir de mejor manera, ¿cierto? Estas son las federaciones que trabajan con el Comité Paralímpico, está la Federación de Rugby, ¿cierto? De Fútbol 7, de Handball, de Surf, entre otras. Y, por ejemplo, si ustedes tienen un deportista de atletismo, de natación o powerlifting, es principalmente con el mismo Comité Paralímpico de Chile los que vamos a trabajar, ¿cierto? En cambio, si un deportista que quiere empezar con el rugby, tiene que empezar primero a dirigirse a la Federación de Rugby, ¿cierto? Lo mismo si es surfista, a la Federación de Surf, ¿cierto? Entonces eso, para que tomen en consideración que el primer acercamiento hacia este deporte son con las federaciones también. Siguiente. Y algunas conclusiones que quiero darle a los entrenadores también. Cuanto más cerca esté del deporte convencional, más fácil será reclutar. Y ahí vuelvo a lo que decía de los entrenadores nacionales. Todos partieron con deportistas convencionales, al cual fueron incluyendo deportistas paralímpicos. Ya antes, hace unos años atrás, no existían universidades que impartieran mucho lo que es el entrenamiento en deporte paralímpico. Hoy en día, actualmente, varias universidades ya lo están incorporando, lo cual es muy bueno. Antes no era así. Entonces, el reclutamiento principalmente se realizaba de esa manera, con deportistas convencionales, integrar personas con discapacidad, ¿cierto? Los entrenadores, ¿cierto?, no deben tener temor de las personas con discapacidad, simplemente hay que estudiar un poco más sus patologías, ¿cierto?, y cualquier cuidados que puedan tener, pero lo importante es que se atrevan, ¿cierto?, a no tener temor de trabajar con las personas con discapacidad. Encontrar personas que sientan pasión por su deporte, ¿cierto? Los entrenadores al principio del Comité Paralímpico partieron incluso sin ser pagados, incluso el comité. Algunos en su inicio regalaron su tiempo, lo cual finalmente no fue un regalo, sino que trabajaron de tal manera que los deportistas lograron un rendimiento y gracias a eso fueron también contratados, ¿cierto? Y dándose una mayor formalidad a estos entrenadores, ¿ya? Pero lo principal fue la motivación y la pasión por su deporte. Esta frase es más probable llevar atletas a los Juegos Paralímpicos que entrenar y llevar atletas a los Juegos Olímpicos. Esta frase es muy reconocida a nivel mundial también debido a que hay menos población, ¿cierto?, para llevar de deportistas con cierta discapacidad en todo el mundo. Entonces, es mucho más fácil, ¿cierto?, poder llevarlos a los Juegos Paralímpicos y tener las mismas becas, los mismos beneficios, porque gracias a la ley que surgió hace unos años, que trabajó también el Comité Paralímpico, se igualó. Las mismas becas son los mismos gastos los mismos beneficios que pueden tener, tanto PRODAR como otros, como en el Centro de Alto Rendimiento. ¿Ya? El formación en entrenamiento deportivo es una prioridad. Aquí tanto kinesiólogos, médicos, fisioterapeutas, todos pueden trabajar el deporte paralímpico siempre y cuando también estudien, ¿cierto?, lo que es el entrenamiento deportivo versus modelos de entrenamiento. Puede ser tanto convencional. La mayoría de los modelos se traen del convencional. Todos los entrenadores planifican, principalmente los entrenadores nacionales,
los modelos de ATR tradicionales, pero es muy importante que tengan esta formación. Y la planificación deportiva, como les comentaba, es lo mismo que en el deporte convencional. Se pueden utilizar los mismos modelos y simplemente realizar algunas adaptaciones según corresponda. Entonces, la invitación es eso, a que más entrenadores se puedan atrever a trabajar con el deporte paralímpico. Las puertas están abiertas del comité, del área técnica, de los entrenadores nacional. Simplemente nos pueden contactar y poder entrar a más profundidad. Eso por mi parte lo dejo con mi compañero Matías. Hola a todos, buenas tardes. Primero que todo, dar las gracias por estar acá con nosotros en esta charla sobre los aspectos técnicos del deporte paralímpico. Mi nombre es Matías, soy licenciado en Ciencias del Deporte y Actividad Física, magíster en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, aplicada al entrenamiento, rehabilitación y reintegro deportivo. Vamos a empezar con la parte de los aspectos técnicos. Siguiente, Alex. Perfecto. Ahora, desde este punto de vista técnico, ¿cuál será mi punto de partida para encaminar el potencial de cada atleta? Es importante y debemos saber que el deporte paralímpico ofrece una amplia gama de opciones dependiendo del impedimento y la situación de capacidad de cada persona. Tal como se ha visto en charlas anteriores, clasificación funcional, sin embargo, para ejecutarlo y llevar a cabo esta actividad en el deporte paralímpico, debemos saber por dónde iniciar. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta con respecto al deporte para personas en situación de discapacidad? ¿Será paralímpico? ¿Será adaptado? ¿Se juega o se compite igual que el convencional? ¿Es solo una disciplina o esta disciplina tiene varias modalidades o varias especialidades? ¿Qué tipo de discapacidades son elegibles en cada uno de estos deportes? Estas preguntas son fundamentales a la hora de encaminar técnicamente el trabajo en personas con situación de discapacidad y deberemos adentrarnos tanto en el proceso de preparación general como preparación específica, planificación, pero esto es lo único que hay que tomar en cuenta. Hablamos anteriormente con Sebastián sobre la diferencia entre el deporte adaptado y el deporte paralímpico, pero conocemos su regla de cabalidad, es decir, cómo se juega, cómo se compite, si el deporte o la modalidad deportiva es similar al convencional, cuánto más fácil es que los interesados aprendan. ¿Dependerá solo de mi conocimiento del deporte o además de las diferentes discapacidades de cada atleta? Deberé entonces, como entrenador, comenzar a ver el reglamento de cada deporte para poder tener una idea clara de las características generales o específicas del deporte. Dale, Alex. Puede que cada profesional conozca el deporte o el área en el que se desarrolla, ¿cierto? Mucho mejor. De esta manera, conociendo la base del deporte o la modalidad deportiva, puedo con mayor facilidad exponer las características del deporte. Pero ¿qué pasa si no tengo una especialidad definida? También es una gran ventaja, ya que habrá mucho campo que descubrir y muchas opciones que explorar. Pero esto no es todo. ¿Cuáles son las principales características técnicas del deporte paralímpico que se tiene que tener en cuenta? Dale con la siguiente. En el deporte paralímpico existen procesos técnicos que son inherentes a este, como por ejemplo el proceso de clasificación funcional y la protesta a la clasificación funcional. Como se puede haber visto en charlas anteriores, la protesta a la clasificación funcional es un proceso en el que si yo tengo suficiente prueba y o conocimiento del impedimento y la situación de discapacidad de mi atleta, esto le debiera conferir una clasificación funcional específica, diferente a la que me están entregando por el panel de clasificación o los expertos que están llevando a cabo esta clasificación. Ahora, esta protesta no es automática, no se acepta de inmediato, debe pasar por un proceso de revisión y puede que sea aprobado o no. Siendo este un proceso serio y que apela al código de clasificación, por lo tanto debo estar claro que lo que estoy argumentando, esta apelación se realiza a la clasificación funcional del atleta y no a su estatus, ¿ya? Hay diferentes estatus, como confirmado en revisión o no elegible. Además se realiza sobre el atleta que uno prepara, no sobre un tercero, ¿ya? Eso también es importante considerarlo. En el proceso de competencia existe otro proceso de protesta, que es la protesta técnica, ¿sí? Este proceso, si bien es cierto, en relación al anterior son similares en procedimiento, tiene un foco diferente, pues apela a un resultado durante la competencia. Es igualmente importante que el anterior,
pero en este se apelan las características específicas del desarrollo de la competencia y su reglamento, ¿ya? De ahí la importancia del manejo y el entendimiento de los manuales técnicos. Una protesta técnica se puede llevar a cabo cuando tengo las suficientes pruebas y o conocimiento técnico y reglamentario de la acción o movimiento del atleta que estoy dirigiendo, ¿vale? Es correcto, de un atleta que dirijo. Esto es en base a la apreciación negativa que puede haber llevado un árbitro o un juez, ¿sí? Esto puede cambiar el rumbo de la competencia y resultar en la obtención de un logro. Por eso es importante tener en cuenta cómo se debe evaluar el movimiento, cómo se evalúan los movimientos en cada deporte. Las dos situaciones son apelaciones a un consenso profesional, médico y técnico de los paneles de clasificación, por lo tanto, revisten en un tiempo de realización y en un costo, ya es un costo monetario, así que hay que tomarlo en cuenta y hay que estar bien informado de este punto de vista. Ahora sí. Entonces, ¿qué me interesará desarrollar? ¿Será este deporte mi especialidad? ¿Hay información del deporte? ¿Se encuentra contenido dentro de alguna otra estructura de organización, como mencionó Sebastián? Como ustedes pueden ver, el Comité Paralímpico Chile alberga los deportes que están en este momento en la pantalla y sabemos los impedimentos que son elegibles en cada uno de estos deportes. Puede ser uno, pueden ser varios. Ustedes se van dando cuenta acá que tienen diferentes tipos de situaciones de impedimento. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, que en el caso de las discapacidades físicas, que son 8, sin embargo, el fútbol 7 alberga solo 3, como la ataxia, la tetosis y la hipertonia, o en el caso del fútbol 5, solamente la ceguera completa. Si como profesional de mi área de desempeño deportivo ya se encuentra definida, es más fácil poder responder las preguntas anteriores, porque mi acercamiento con el deporte es más estrecho. Entonces voy a conocer las modalidades deportivas que corresponden. Pero aún así debo llevar a cabo una revisión de los reglamentos, los impedimentos y las situaciones de discapacidad correspondientes. Es decir, dónde puedo o dónde no puedo eventualmente introducir un atleta en base a su situación de discapacidad. En resumen, tenemos que conocer los manuales y tenemos que hacernos responsables de llevar a cabo un buen proceso deportivo con estos atletas. Entonces, a partir de lo anterior podemos definir que en dependencia de la competencia o de la modalidad, deberá haber ciertos impedimentos que pueden participar en ciertos eventos. Como en el caso de la paranatación, no todas las pruebas las pueden dar todos los atletas. Si ustedes se dan cuenta, a partir de la diapositiva que estamos viendo, tenemos la prueba, por ejemplo, 50 metros libres, que es elegible para situaciones de discapacidad física y visual, del S1 a la S10 física, S11, 12 y 13 visual, y la S14 es intelectual, que se involucra ya desde el 100 libre, en este caso, y lo que ustedes están viendo ahora es un clip del reglamento de paranatación, del reglamento vigente actual, ¿sí? Dale con la otra. Como en paranatación, en el paraatletismo se puede ver patentemente el caso de la gran viabilidad de deporte existente para desarrollar. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, a Cristian Valenzuela, un T11, tenemos las clases T33, 34 solo para sillas, con problema de coordinación, T35, 38, para personas con problema de coordinación, pero bípedas, ¿sí? T47, miembros superiores afectados, como el caso de Amanda Serna, T51 a la 54, deficiencia de miembro, deficiencia de longitud de piernas, y la T63, T64, que es el uso de prótesis para competir en el miembro inferior. Solamente estas pruebas son las que están contenidas en el 100, en los 100 metros. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que tenemos muchas posibilidades de correr la misma prueba con distintas situaciones de discapacidad o impedimentos. Por lo tanto, las posibilidades son muchas. Dale. En resumen, en base al potencial, característica del deporte, impedimento elegible, situación de discapacidad y reglamento, tengo que tener siempre la posibilidad de entregarle a un deportista un futuro o futuro atleta paralímpico en las opciones correspondientes. Pero siempre tomando en cuenta que el no ser bueno o elegible en un deporte no lo exime de poder participar en otro. Las posibilidades son muchas. El límite estará impuesto en este caso por el impedimento elegible, la situación de discapacidad, pero por sobre todo la capacidad de superación tanto del entrenador como del atleta y la capacidad de aprender el uno del otro. Si cada atleta en este caso es un mundo desde el punto de vista convencional, en el mundo paralímpico cada atleta es un universo y tenemos que aprender a conocerlo. ¿Dónde podemos encontrar la información?
nos podemos dirigir directamente a la página del Comité Paralímpico Internacional, como ustedes están viendo en este momento en el video, y se van a encontrar con esta página de inicio, ¿vale? Esta página de inicio tiene mucha información partiendo desde historias importantes, actualizaciones de coronavirus, deportes que están dentro del ciclo, videos motivacionales, información sobre las competencias internacionales, etc. Y en la barra superior que vamos a ver a continuación, tienen distintos menús con sus correspondientes submenús. En este caso, en el de los deportes, los que están contenidos en el Comité Paralímpico Internacional y los que son parte de las como federaciones, ¿sí? Vamos a revisar entonces uno de los deportes, que en este caso es natación, y me va a llevar a una página específica de la natación. ¿Por qué específica? Porque el Comité Paralímpico Internacional tiene el dominio o tiene la responsabilidad del desarrollo del deporte, está contenido dentro de su responsabilidad. Entonces, es un deporte directo bajo el mando de ellos. Nuevamente tenemos la página con la información, vamos a ir a la parte superior donde está el menú con los submenús nuevamente. La idea es que podamos ir a revisar el ranking, donde ustedes pueden encontrar información de los tiempos y las marcas de los atletas, ¿sí? Vamos a pasar acá a los resultados, vamos a pinchar en rankings, y una vez que carga llegamos a esta ventana con distintas listas desplegables, ¿ya? La primera es el tipo de ranking que queremos observar, ahora ahí la vamos a desplegar, esa. Tenemos los rankings de África, América, Asia, Europa, Oceanía, etcétera. Los años que queremos revisar el ranking, los tipos de curso, largo, corto, aguas abiertas, hombres, mujeres, mixtos, el tipo de evento y las clases. Las clases se van a abrir una vez que vayamos eligiendo los menús anteriores, ¿sí? Vamos a revisar el de América del 2019, lo vamos a dejar abierto hombres y mujeres. Ahí me aparecen las pruebas, las vamos a revisar todas, y ahí me aparecen las clases, que las vamos a revisar todas. También tengo la opción abajo de poder descargarlo en PDF, en Excel, o revisarlo en formato XML o en HTML, ¿sí? Yo voy a hacer una descarga aquí en Excel y la vamos a revisar al final para que vean cómo se ve la información que contiene el documento, y vamos a pinchar inmediatamente y nos vamos a ir a verla en línea. Una vez ingresado al sistema, entonces, podemos ver que están todas las pruebas de los hombres y de las mujeres contenidas en esta página, y podemos ir filtrándolas acá arriba según el género, el evento y la clase, para hacerlo de manera más específica, para poder llegar a algún resultado específico que me interese, de acuerdo a las capacidades de mi atleta. Entonces, aquí vamos revisando un poquito. Ahí vemos todas las pruebas que se van dando de los 50 metros, que son las pruebas elegibles por situación de discapacidad y por impedimento. Y vamos a volver arriba y vamos a buscar una prueba específica. Entonces vamos a los hombres, vamos a buscar el evento y nos vamos a ir al 100 pecho. Ahí está, breaststroke, que es pecho. ¿Listo? Y ahora vamos a buscar la prueba específica, que es la SB8. Y ahí tenemos la prueba específica con todas las personas que están dentro de la lista. El primero de América, Vicente Almonacid, con un tiempo de 0,1188 obtenido en Londres el año 2019. ¿Perfecto? Ahí pudimos ver bien entonces de lo que se trataba, cómo mostrarme el ranking, y ahora vamos a ir a la planilla Excel para que puedan ver la información que se descargó y cuál es el formato que te entrega el sistema del Comité Paralímpico Internacional. Entonces, aquí hay varios datos más que no necesariamente en este momento nos interesa ver, pero vamos a hacer arriba una selección rapidita, vamos a aplicar un filtro, y una vez que apliquemos el filtro, vamos a mostrar los mismos datos para que ustedes a partir de eso también tengan la capacidad de graficar o de hacer seguimientos a sus atletas. Bien, elegimos el género masculino, y luego vamos a ir a elegir el evento que está al lado. Ahí está. Voy a sacarle el tick a todas las pruebas y voy a buscar la prueba 100 pecho SB8. Ahí está. Aceptar. Y como ustedes pueden ver, me entrega los mismos datos, me da un par de datos más también, como el ranking, el número de CDMS, que es como el root del atleta en el Comité Paralímpico Internacional, la nacionalidad, el tiempo en metros por segundo,
y el lugar donde se obtuvo la prueba. Entonces, de esta manera yo le puedo ir haciendo seguimiento a los atletas, puedo ir sabiendo las marcas, puedo ir viendo dónde introduzco a cada atleta de manera correspondiente, ¿sí? Vamos con el siguiente. Tengo un problema técnico, parece. Denos un segundito para poder volver a subir la presentación. Y volvemos a retomar con la siguiente información, que es cómo poder llegar a la misma información, pero en el Comité Paralímpico de Chile. Denos un poquito de tiempo. Ahí está. Entonces, pasamos a la página del Comité Paralímpico de Chile. Ahí estamos. Y ingresamos a la página, estamos en la página principal. Tenemos la información que estábamos viendo también, un poquito similar a lo que era la página anterior del Comité Paralímpico Internacional, los proyectos que se han realizado, nuestros auspiciadores, y volvemos arriba de a poquito entonces al menú y el submenú de los deportes. Ahí estamos. Vamos a ir entonces a ver aquí deportes. Está un poquito lenta la interfaz. Ahí tenemos. Entonces, vamos y pinchamos en la parte de los deportes y podemos ver que está dividido en 3 partes: individuales, colectivos y deportes adaptados, que son con lo que nosotros en este momento trabajamos y apoyamos en sus procesos. En los deportes individuales pueden ver que cada uno tiene un submenú: selecciones nacionales, campeonatos, ranking, récord, master list, reglamento del deporte, etc. Hay algunos deportes o algunos submenús que están más completos que otros porque hemos tenido la capacidad de hacerle mayor seguimiento que otros, dado también la cantidad de recursos humanos que hemos ido trabajando a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a ir a ver, por ejemplo, aquí un ranking y un récord para powerlifting, y ustedes pueden observar ahí al tiro que tenemos los récords y el ranking, ¿ya? Estos son descargables, se abre una pestaña distinta y los podemos descargar de inmediato. O sea, aquí, por ejemplo, vamos a ver el ranking nacional del 2019, que está separado por categoría, y que sería lo más básico que yo debería tener como para poder empezar a ubicarme en cómo llevan a cabo la performance competitiva los atletas, y mis atletas, cómo se puede comparar a ellos a medida que va evolucionando en el tiempo y se va dirigiendo a diferentes tipos de deportes, ¿sí? Y lo otro que también es importante, ver la Master List, que la Master List es un recurso que a mí me permite saber cuáles son las clasificaciones funcionales y cuál es el estatus de cada atleta y saber si ese atleta está o no está en el deporte, ¿sí? Y si está además en nacional e internacional, es decir, ha competido solo a nivel nacional o ha salido a competir en el extranjero y esta clasificación se ha validado. Esto me permite después, eventualmente, poder analizar y formar selecciones nacionales que puedan salir a competir afuera. ¿Bien? Vamos con lo siguiente entonces. Entonces, cada vez que hayamos encontrado un nicho de desarrollo deportivo paralímpico, deberé preguntarme, como lo estamos haciendo anteriormente, ¿cuál es la realidad nacional de aquel deporte? Modalidad o prueba en específico, ya que a partir de esto sabré cuál es el nivel de los atletas con los que estoy trabajando y cuál es el horizonte al que debo seguir con ellos. Sin embargo, son más puntos los que hay que tomar en cuenta, y este es el inicio de lo que debo considerar para desarrollar un trabajo de una orientación específica. Si ustedes se fijan, Alberto Barça aquí en la pantalla es el primero de Chile en la clasificación S2. Vamos a la siguiente. Pero si revisamos el nivel de América, en la misma prueba, en S2 ya nos damos cuenta que aumentó la cantidad de deportistas. Ahora ya no es 1, ahora son 12. Miremos el nivel internacional, miremos el nivel mundial. De 12 atletas ahora pasamos a 20. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, lo tenemos que comparar con una clase diferente para saber si 20 atletas a nivel mundial es mucho o poco, ¿cierto? Acá la gráfica que ustedes tienen a continuación es el análisis de atletas por prueba por clasificación funcional del mundo en el año 2019, ¿sí? Esto es lo que ustedes le está indicando principalmente en dónde hay más y en dónde hay menos atletas.
pero eso no significa necesariamente que ir a meter un atleta en una prueba específica donde hay poca gente, que esa prueba se vaya a llevar a cabo. Los reglamentos internacionales de competencia indican que necesito un mínimo de atletas para poder abrir una prueba. Entonces, si tengo, por ejemplo, 5 atletas en una prueba, efectivamente puedo competirla y puedo tener una mayor posibilidad de llegar a un logro, ¿sí? Es importante mantener siempre los manuales de competencia, las bases de competencia al día y estar informado de cómo va evolucionando también los requerimientos técnicos del deporte, porque de esta manera también podré entregarle a mi atleta mayores herramientas para poder desarrollarse en el deporte o los deportes o las especialidades deportivas en el que él pueda llevarlas a cabo, ¿sí? Muchas gracias por su tiempo y pasamos los aspectos del perfil funcional con Manuel. Hola a todos, nuevamente por acá. Vamos a hablar muy por encima los aspectos o consideraciones que debemos tener en los distintos perfiles funcionales de nuestros atletas. Ya hablamos aspectos muy generales del deporte, hablamos de aspectos técnicos, qué es lo que debemos saber en cada deporte para poder desarrollar a nivel nacional o internacional. Y ahora vamos a hablar y vamos a dar pequeños tips sobre los perfiles funcionales basados principalmente en nuestra experiencia y muy por encima los aspectos físicos, fisiológicos, médicos, ya que solamente son tips que debemos entregar para los que están iniciándose en el entrenamiento. Así que vamos con la siguiente. Importante, siguiente. Dentro de las consideraciones, cuando llega un deportista o una persona en situación de discapacidad a nosotros que quiere realizar un deporte, lo primero y fundamental es saber su diagnóstico médico, conocerlo, saber ciertas contraindicaciones que puedan tener. Acá, en este momento, en este inicio de la relación entrenador-atleta, probablemente es menos es más, ya que hay que ir conociendo al atleta, sabiendo cómo va reaccionando a las distintas cargas de trabajo y qué cosas de frentón no le podemos hacer dada la patología de base que tenga. Por otro lado, es muy importante saber cuáles son las experiencias deportivas que tiene el atleta o al menos asociado a la actividad física. Si es una persona completamente sedentaria que está iniciando en el mundo del deporte o de la actividad física, o si es un atleta que se está cambiando de deporte, por ejemplo, o es alguien que lleva poco tiempo, tiene una patología o una condición adquirida, pero siempre y toda su vida ha hecho deporte, también hay que tenerlo en consideración. Desde el aspecto un poco más integral, las aspiraciones que tenga el atleta. Es distinto trabajar con un atleta que quiere entrenar por un tema de rehabilitación o está haciendo deporte por un tema recreativo, porque se quiere distraer un poco, o ya palabras mayores si estamos hablando desde el concepto de la competitividad o el alto rendimiento, si quiere competir a nivel nacional o si él piensa o se proyecta a nivel internacional, hablando ya Juegos Panamericanos o Juegos Paralímpicos. Otro factor importante es el tema de los medicamentos. Muchos de los medicamentos que toman las personas en situación de discapacidad pueden estar incluidas en la lista del doping, lo cual no significa que este deportista no pueda seguir realizando algún tipo de deporte, no pueda llegar a un nivel competitivo. Solamente hay que tener la salvedad que se debe utilizar una autorización de uso terapéutico, que se puede solicitar un documento oficial que se debe ser presentado a la Comisión Nacional de Control de Dopaje a nivel nacional, para así, en el fondo, tener este pase o esta avisación de poder seguir utilizando los medicamentos. La siguiente, por favor. Perfecto. Otro factor que lo mencionamos la semana pasada con Lorena en la presentación de clasificación funcional. También lo mencionó por ahí Sebastián, me parece que un poco Matías, es el criterio mínimo de elegibilidad. Importantísimo, nos ha pasado muchas veces a nosotros que llega un atleta a entrenar a un lugar, a una comuna o a un club, todos piensan que puede ser elegible, que puede desarrollar el deporte, y después llegan a un torneo nacional y se llevan la no grata sorpresa que no cumple con el criterio mínimo de elegibilidad.
y eso conlleva directamente a ser un atleta no elegible en ese deporte. Es bastante complejo para nosotros pasar por esas situaciones, por ende, una consideración importantísima al momento de empezar a entrenar a un deportista es si al menos va a ser elegible o no. Ya en un segundo plano, en una segunda derivada, es importante de tratar de definir o acercarnos a su clasificación funcional, pero es muy importante que al menos sea elegible para que no tengamos este tipo de problema al momento de realizar la clasificación. La foto de esta diapositiva está en inglés a propósito, porque los manuales de clasificación, los manuales técnicos, todos están en inglés en el movimiento paralímpico, porque el inglés es el idioma oficial. Si bien existen páginas como la del Comité Paralímpico Español, que normalmente traduce los manuales, si nosotros nos vamos al manual real, siempre va a estar en inglés y lo vamos a encontrar de forma bastante explícita los criterios mínimos de elegibilidad, como salen en la diapositiva, pero van a estar en inglés. Siguiente, por favor. Otras cosas que nos han pasado también dentro de estos años que hemos desarrollado los distintos deportes es que todos los deportes tienen un mix distinto, ¿ya? Entonces, no significa que yo al ser elegible en un deporte pueda realizar todos los deportes, ¿ya? Nos pasó por ahí con algunos deportistas que en el fondo eran elegibles en tenis de mesa y al momento de llegar a clasificarse a powerlifting, no cumplían con los criterios porque los criterios son distintos, evalúan distintos tipos o grupos de fuerza muscular, dependiendo claramente del impedimento, pero hay que tener acá en consideración que un chico, si es no elegible en un deporte, no significa que no pueda realizar ningún deporte. Puede realizar otro, habría que buscar en los distintos MIC, a lo mejor ahí nos vamos a tener que asesorar, pero es importante saber que si en un deporte no se puede en el resto de los deportes probablemente. Es cosa de revisar. Siguiente, por favor. Ya entrando en la materia de los perfiles funcionales, vamos a hablar primero en el perfil funcional del impedimento visual o de la ceguera. Primero, acá la primera consideración es saber muy bien el contexto, ya que un chico con impedimento visual congénito se comporta de manera completamente distinta a uno adquirido. El chico que ha adquirido va a tener nociones probablemente, ya sea en el judo, en el atletismo, en el fútbol 5 o en el goalball, va a tener nociones y va a tener patrones motores ya generados, ¿ya? Con esta ubicación temporoespacial. El chico que es congénito probablemente sea un poco más complejo el enseñarle patrones de movimiento o enseñarle ya movimientos técnicos si entramos en una etapa un poco más avanzada. Por lo que hay que tener bastante en consideración eso. Lo otro es la evolución de la patología. Nos pasa mucho a nosotros acá en Chile que muchos de nuestros deportistas han tenido patologías progresivas. Entonces, claro, llegan en un momento en donde los chicos no son elegibles, ven demasiado, pero al tener este contexto que su patología es progresiva, va a llegar el momento en que ese chico va a avanzar, va a ser elegible, va a ser B3, va a pasar el tiempo, va a ser B2 y va a pasar el tiempo y va a ser B1. Entonces ese chico, mientras nosotros antes lo podamos tomar, va a ser de mejor forma y va a captar mucho más probablemente lo que nosotros le queramos enseñar, cómo lo vamos a poder preparar para más adelante. Y en el fondo vamos a estar formando de mayor simpleza probablemente a nuestro atleta. Siguiente, por favor. Con respecto a las lesiones, el perfil del impedimento visual tiene dos extremos, ¿ya? La mayoría de los deportes con impedimento visual, el perfil de lesiones es principalmente por sobreuso, ¿ya? Hay que tener mucho ojo con eso. El tema del impacto, el tema de la caída que tienen, por ejemplo, en el atletismo, es algo súper importante. Pero por otro lado, tenemos el fútbol 5, que es un deporte exclusivo para chicos con impedimento visual B1, en donde ellos, por lo general, tienen un alto índice de lesión. De hecho, el cuadro que habla ahí, que es de Río 2016, ellos tienen el mayor índice de lesión de todos los deportes en los Juegos Paralímpicos, pero su porcentaje de lesión es más alto principalmente por el tema de los traumatismos. Ellos tienen mucho impacto contra las barandas, tienen mucho impacto contra ellos. Entonces, hay que tener en consideración y ojo, principalmente al momento de entrenarlo y al de programar distintos tipos de carga de entrenamiento,
la lesión por sobreuso, los signos o los síntomas que pueda tener una lesión por sobreuso dependiendo del tipo del deporte, el hombro en la natación, los tobillos y las rodillas en el atletismo, y el caso de los traumatismos en el fútbol 5. Siguiente, por favor. La parálisis, el perfil de parálisis cerebral, si bien el manual habla de 3 impedimentos, hipertonía, ataxia y atetosis, nunca o es muy raro encontrar un chico con parálisis cerebral que tenga solo un impedimento, que sea un hipertónico puro o un atáxico, un atetósico puro. Siempre es una mezcla, siempre tienen un poquito de una cosa y de otra, por ende es bastante, a partir del diagnóstico médico que normalmente nos llega, que es nuestro inicio, tenemos que tener claro que si dice, no sé, dipléjico espástico, no significa que no vaya a tener a lo mejor un poquito de ataxia o un poquito de atetosis. Entonces hay que ir descubriendo de cierta forma a nuestros atletas, ¿ya? Muchos de estos atletas aparte también tienen tratamientos asociados, cirugías como tenodesis, inyección de Botox, para generar un poquito más de rango de movimiento. Son cosas que al momento del ingreso también hay que tener la consideración porque eso nos va a ir entregando una pauta de qué cosas podemos hacer y qué cosas no. Por otro lado, a partir de este perfil, de este predominio y no perfil puro, tenemos que empezar a generar distintas estrategias, ¿ya? Ejemplo de eso bastante claro es lo que se genera en fútbol 7. En fútbol 7 tú conjugas diplégicos con hemipléjicos, espásticos, atetósicos. Entonces, se va generando una distinta estrategia y esto nace a partir del conocimiento de nuestro atleta y de cómo se va comportando. Siguiente, por favor. Dentro de los aspectos a lo mejor un poquito más relacionados a la medicina o a las lesiones, hay que tener ojo con las contracturas musculares, con los desbalances, cómo ellos se van desenvolviendo dentro del campo de juego. Y mucho ojo también con el tipo de pisada que puedan tener, ya que muchos de ellos es muy recurrente que tengan algún tipo de 15 debido a su pisada principalmente a la inversión. Siguiente, por favor. Con respecto a las lesiones medulares, al perfil de la lesión medular, lo primero y lo más importante es saber cuál es su nivel. A partir del nivel que tenga nuestro atleta, vamos a poder saber qué grupos musculares podemos ocupar realmente y qué grupos musculares no vamos a poder ocupar, qué tipo de adaptaciones probablemente vamos a tener que generar con el atleta. Y por otro lado, es saber si es que su lesión es completa o incompleta. Una lesión completa conlleva que desde el segmento que se encuentra la lesión hacia abajo no tiene activación de fuerza y probablemente no tenga sensibilidad. Si su lesión es incompleta, puede que tenga de menor magnitud contracciones musculares o sensibilidad. Por otro lado, la literatura habla que el tiempo de la lesión es un factor negativo dentro de las personas que tienen algún tipo de lesión medular. Lo cual, si es que la persona es sedentaria, puede ser, pero al mismo tiempo nosotros nos hemos dado cuenta que el atleta que tiene una lesión medular, mientras más tiempo tenga la lesión, mejor se conoce. Al conocerse mejor, claramente te va a ir dando, él mismo te va a ir dando ciertos tips y va a ir conociendo su cuerpo dependiendo de las cosas que le van pasando. Entonces, se genera esta dicotomía o este dilema que por un lado puede ser negativo, pero por el autoconocimiento es bastante positivo. Siguiente, por favor. Con respecto a las consideraciones que se deben tener con ellos, ojo con la temperatura. Ellos no tienen muy buena regulación de temperatura. Ejemplo claro son los chicos del rugby, que normalmente ocupan bolsas con hielo o rociadores para hacer un control de su temperatura. Los cambios de posición muy bruscos pueden generar un tema de hipotensión ortostática. La escara, úlceras por presión, al no tener sensibilidad, al tener un contacto constante en sus puntos de apoyo, también puede ser un factor de riesgo. Son cosas que como entrenadores deberíamos estar atentos, poner mucho ojo, porque algo que empieza con un pequeño eritema, con un pequeño enrojecimiento, puede generar pérdida de grupos musculares o incluso cirugía, lo cual claramente va a ser un deterioro para la persona
para el deportista y para su carrera deportiva. Siguiente, por favor. La disreflexo boosting es algo que está bastante considerado dentro de los lesionados medulares altos, principalmente los tetraplégicos, lo cual es una hiperactivación del sistema autónomo, lo cual genera un aumento de presión sobre el nivel de la lesión, pero genera una vasoconstricción bajo el nivel de esta, lo cual se puede ver o se puede manifestar con un dolor de cabeza, un aumento progresivo y bastante fuerte de la presión arterial, sudoración sobre el nivel de la lesión y piel fría o de gallina bajo el nivel de esta. Si bien es un síndrome, hoy en día muchos atletas lo ocupan como herramienta para generar ventaja deportiva, lo cual se denomina en inglés boosting, y este boosting hoy en día es considerado doping, ¿ya? En muchas de las competencias se les toma la presión arterial a los deportistas por lo mismo, ya que genera una ventaja deportiva con su compañero y al mismo tiempo es un riesgo de tener alguna complicación mucho más grave. Siguiente, por favor. Con respecto a los amputados, ojo con la temperatura, también tienen un problema de control de temperatura al no tener tanta superficie. Los que son adquiridos principalmente, ojo con el tema del miembro fantasma, que les puede afectar en el tema del entrenamiento. Ojo de esta relación que tiene la piel con el socket. El socket es una especie de goma que en el fondo va por dentro de las amputaciones, lo cual es un lugar oscuro, es un lugar caluroso, es un lugar húmedo, lo cual puede generar conflictos en la piel. Hay que tener mucho ojo, hay que estar preocupado de que nuestros deportistas tengan un buen cuidado de su soquete, de su piel y de su prótesis. Siguiente, por favor. Con respecto al perfil de la talla baja, ojo con la clasificación funcional. Hoy en día no solo se le está pidiendo talla, hay deportes como en natación que se le está haciendo una sumatoria de la talla, la longitud del brazo más largo y la sumatoria de la talla con la longitud del brazo más largo. Por ende, hay que estar atento y tal como dijo Matías, hay que revisar los manuales, hay que leer los manuales, hay que preguntar por la información técnica que a lo mejor no entendamos de los manuales. Ellos por lo general tienen restricción del rango de movimiento, problemas con las curvaturas de la columna, pueden tener hiperlordosis, pueden tener hipercifosis, lo cual puede desencadenar incluso en una cirugía. Y ojo con los deportes de impacto principalmente, ya que esta restricción de rango puede estar generando una sobrecarga en estructura y a la larga nos podría estar generando algún tipo de lesión. Siguiente, por favor. Con respecto al perfil intelectual, tal como lo dijo Matías, ojo con las pruebas. Los chicos con impedimento intelectual no corren todas las pruebas, por ejemplo, en el atletismo, no corren 100 metros plano, no corren 200 metros plano, empiezan a correr desde los 400. No ha pasado también en temas de preparación que llegan a correr 100 metros plano en nuestros torneos nacionales y lamentablemente esa prueba no está abierta porque no es una prueba oficial. Con respecto a la clasificación funcional, el proceso es un poco más largo que el normal, ya que hay que pasar por un proceso de validación de 2 federaciones, de la federación que está a cargo de todos los deportes con el impedimento intelectual y de la federación propia del deporte. En el caso del atletismo, Francesca tuvo que pasar primero por un proceso de elegibilidad de INAS o Virtus, que se llama ahora, que es la federación que está a cargo de todos los deportes con impedimento intelectual, sean paralímpicos o no, y luego ella tuvo que hacer un proceso de clasificación en IPC, en donde se le hacen test psicológicos, pero también se le hacen test un poquito más prácticos para llegar al final con un proceso de elegibilidad. La literatura habla en el perfil intelectual que donde más se manifiesta probablemente su impedimento es en la planificación que puedan tener de la competencia y en esta toma de decisiones rápidas, porque por ende, ojo con los procesos de planificar una carrera, planificar un 400, planificar un 1500, conlleva probablemente un poquito más de trabajo. Y bueno, la literatura también habla que pueden tener algún tipo de problemas de balance, lo cual nosotros, por lo menos a nivel nacional, no hemos evidenciado, pero la literatura sí lo menciona.